Al iniciar la tercera semana del tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos propone meditar en el relato de Jesús echando a los mercaderes del templo, que se encuentra en Juan 2, 13 al 25. Se lo leo. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signo nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho Jesús y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada uno. Antes de comentarles el texto de hoy, deseo hacer una breve nota acerca del templo. El pueblo de Israel tenía muchas sinagogas en los diversos pueblos y ciudades de Israel, y en las sinagogas el pueblo se reunía para orar, estudiar y comentar las Escrituras. Pero solo tenía un templo, que estaba en Jerusalén y que se le consideraba la casa de Dios. Era un lugar sagrado y, según los judíos, era el lugar físico en donde habitaba el Señor. Destruirlo era tocar el corazón del pueblo y significaba que Dios ya no estaría con su pueblo. En la historia de Israel, el templo fue destruido 2 veces. El primer templo, el que construyó Salomón, fue destruido por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., y los judíos terminaron exiliados en Babilonia. Al finalizar el destierro en Babilonia, cuando el pueblo volvió a Israel entre 50 y 70 años después, lo primero que hizo fue reconstruir el templo. Era necesario que Dios vuelva a habitar en medio de ellos. Ese segundo templo permaneció en pie hasta que los romanos, en el año 70 después de Cristo, lo destruyeron totalmente, dejando solo sus cimientos, que es donde los judíos actualmente oran y que se conoce como el Muro del Llanto o Muro de los Lamentos. Luego de su reconstrucción y debido al paso de los años, el segundo templo se fue deteriorando, y una de las grandes obras que hizo el rey Herodes el Grande fue restaurarlo. Este templo, restaurado por Herodes, fue el que conoció Jesús. Y ese es el templo al que se refiere el Evangelio. Y como según Juan, Herodes demoró 46 años en reconstruirlo, los judíos le dirán a Jesús: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, pues el templo era el centro religioso de Israel, y las fiestas más importantes del calendario religioso judío se celebraban allí. Todo el pueblo tenía mandado hacer al menos una peregrinación anual al templo y ofrecer los sacrificios debidos. En las 3 fiestas de peregrinación, una de ellas era la Pascua, muchísima gente iba al templo y el movimiento era enorme. Para que se den cuenta de sus dimensiones e importancia, los entendidos afirman que el templo y todas sus instalaciones ocupaban cerca de 1/3 del tamaño de la ciudad de Jerusalén, que en ese tiempo se calcula que tendría unos 30.000 habitantes. Pero el templo no solo era importante por ser el centro religioso de Israel, sino también por ser el centro económico y político de la nación judía. En efecto, la sede del Sanedrín, máximo cuerpo legislativo y judicial del pueblo, quedaba en la explanada del templo. Además, el movimiento económico que se generaba por la gran cantidad de gente que de todas partes de Israel visitaban el templo era considerable. No solo por el dinero que entraba directamente a las arcas del templo, sino también por todos los negocios que se habían montado
en torno a él, como por ejemplo los cambistas, porque el templo acuñaba su propia moneda, y los vendedores de animales para los sacrificios. Por tanto, aquel que controlaba el templo controlaba Israel. Por eso los romanos ubicaron su fortaleza Antonia al pie de la explanada del templo, para desde allí poder controlar los movimientos de los gobernantes y del pueblo. Y tocar el templo era tocar el corazón de la vida religiosa, política y económica de la nación. Era un atentado muy serio que no se podía permitir. Pues a la luz de lo dicho, creo que se podrá entender mejor la escena evangélica que hoy nos presenta Juan. Y lo primero que nos dice el texto es que se acercaba la Pascua de los judíos. La Pascua era tal vez el acontecimiento religioso más importante del año. Muchísima gente subía a Jerusalén para celebrarla. Tanto así que los entendidos dicen que el número de sus habitantes se triplicaba y que los peregrinos tenían que acampar en carpas en torno a la ciudad. Como consecuencia, la actividad económica que se generaba era muy grande. Según el texto, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Imagínense pues el tremendo lío que se armó cuando de repente entró Jesús y con violencia echó del templo a los vendedores y cambistas. Dice el texto que haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Lo sorprendente es que no lo hayan linchado en ese mismo momento. Pues meterse contra la economía del templo fue demasiado. No solo se afectaba a todos los negociantes, sino que además atentaba contra la estabilidad misma de Israel. Y como se podrán imaginar, esa gente que se vio afectada no podía ver a Jesús. ¿Pero por qué Jesús hizo esto? Según el relato, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Y el templo era la casa de su padre. Recuerden que cuando se perdió en el templo a los 12 años y sus padres angustiados lo buscaron, él respondió: ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Para Jesús el templo era la casa de su padre, y su padre fue centro de su vida, la razón de su vivir, y lo que da cuenta de todo lo que dijo e hizo. Y para Jesús, la voluntad de su padre fue siempre lo primero. Por eso repetidas veces dirá: mi alimento es hacer su voluntad, he venido a hacer solo su voluntad, y vivo para hacer su voluntad, que se haga su voluntad. Por tanto, ni familia, ni amigos, ni negocio, ni deseos de poder, ni ansias de fama, ni salud, ni siquiera la propia vida, puede anteponerse al Padre. Por eso nosotros, los que queremos ser sus discípulos, tenemos que buscarlo siempre y por encima de cualquier deseo o interés personal. Lo que había sucedido es que los mercaderes del templo habían antepuesto sus intereses personales a Dios y a su culto y reverencia. Para ellos Dios había pasado a un segundo plano y en primer plano ellos habían puesto sus negocios. En realidad, su Dios no era el Dios de Israel, sino que tenían por Dios al dinero. Y más bien usaban a Dios Padre para hacer dinero. Por eso Jesús dice: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Ver pues a su Padre y lo de su Padre convertido en un medio para satisfacer solo intereses personales irritó enormemente a Jesús. Lo cierto es que su acto generó una violenta discusión y los mercaderes lo desafían y le dicen: ¿y qué signo nos muestras para obrar así? ¿Qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Acaso vienes de parte de Dios? Y entonces les ofrece Jesús el signo de su resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El signo es su resurrección. Su autoridad la demostrará en su resurrección. Y demostrará que no solo viene en nombre de Dios, sino que es Dios. Evidentemente esta alusión no la entendieron sus opositores, pues respondieron: 46 años ha costado construir este templo,
¿y tú lo ves a levantar en 3 días? Pero tampoco sus discípulos entendieron, pues nos dice Juan, que recién, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. El Evangelio de hoy termina con una frase difícil de entender. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada uno. Probablemente aquí Juan desea subrayar que Jesús no se dejaba engañar por los signos exteriores de una fe superficial, de apariencias. Pues cuando la fe superficial se alaba a Dios de palabra, pero el corazón está lejos de él. En conclusión, los invito a preguntarnos si para nosotros Dios es nuestra primera prioridad. Es decir, si en realidad lo amamos por encima de todo, o si somos como los mercaderes del templo, que amamos nuestros intereses personales por encima de Dios. Pues si amásemos a Dios por encima de todas las cosas, nos sería muy fácil elegir en todo momento lo que es verdadero y lo que es justo. El Evangelio nos recuerda que si lo hacemos, ciertamente tendremos oposición, pero también nos recuerda que de hacerlo, resucitaremos como lo hizo Jesús. Pidámosle pues a Dios que se convierta en el centro de nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea solo por Él y para Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.